¿Ya? Para el caso de un suelo normalmente consolidado, cuando el suelo es un suelo normalmente consolidado, y sobre este suelo se aplica un incremento de esfuerzos producto de una carga neta de una fundación, un momento, por favor. A un incremento de carga producto de una carga neta, sea esta ecuación. La ecuación es el espesor del estrato, que según Coduto no debe ser mayor de 2 metros para tener buenas aproximaciones a este cálculo, multiplicado por el índice de compresión, que es el índice que ocurre en suelos normalmente consolidados, es decir, en un suelo normalmente consolidado, el asentamiento por consolidación se da por esta pendiente, ya no por otra. Y eso se ha demostrado con varios resultados de ensayos de consolidación y se ha visto que en suelos normalmente consolidados, la reacción de la deformación que ocurre es a través de una pendiente bien pronunciada que se denomina el índice de compresión, ¿ya? Entonces aquí en esta ecuación para suelos normalmente consolidados se utiliza el índice de compresión dividido entre el 1 más el índice de vacíos inicial. El índice de vacíos inicial es el índice de vacíos representativo del estrato, ¿ya? Y el índice de vacíos inicial representativo del estrato es el que está en el centro del, bueno, un criterio es colocar el índice de vacíos que está en el centro del estrato, ¿ya? Que es un criterio muy conservador y razonable, y muy razonable, el de representar a todos los índices de vacíos del estrato como el que está en el centro del estrato, multiplicado por el logaritmo de el esfuerzo final al cual va a estar sometido el suelo, es decir, el esfuerzo efectivo inicial, que es el esfuerzo vertical antes de la aplicación de la carga, antes de incremento de esfuerzo representativo del estrato, es decir, también aquí se toma en cuenta el esfuerzo efectivo inicial al centro del estrato, más el incremento de esfuerzos promedio que existiría en el estrato. Para esto, DAS del 2001 recomienda una ecuación bastante sencilla, que es el incremento de esfuerzos en la parte superior del estrato, más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media del estrato, más el incremento de esfuerzos en la parte inferior del estrato, todo eso dividido entre 6. ¿Ya? Entonces es un promedio que se llama promedio armónico, en el cual se da mayor validez al incremento de esfuerzos en el centro del estrato, ¿no? Por eso es que es 4 veces el incremento de esfuerzo medio, más el incremento de esfuerzos en la parte superior, más el incremento de esfuerzos en la parte inferior, dividido entre 6. Dividido entre el esfuerzo efectivo inicial, ¿no? Que es el representativo de ese estrato en la parte media. En unidades, aquí los esfuerzos en kilopascales se anulan, ¿no? Kilopascales entre kilopascales sin unidades. El índice de vacíos es un valor sin unidades. El índice de compresión es un valor
sin unidades. Y lo único que queda es la altura del estrato. Que si uno coloca la altura del estrato en milímetros, el resultado va a salir en milímetros. Si uno coloca la altura del resultado en metros, el resultado va a ser en metros. Si lo coloca en pulgadas, el resultado del asentamiento calculado va a ser en pulgadas. ¿Ya? Entonces aquí hay que cuidar o hay que tener cuidado en qué unidades se está colocando la altura del espesor la altura del espesor del estrato. ¿Listo? En caso de suelos sobreconsolidados, existen dos casos, ¿ya? El caso 1 y el caso 2, ¿ya? El caso 1 es cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, ¿ya? El esfuerzo final al cual el suelo va a estar sometido, no supera al esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Esto quiere decir que cuando el suelo sobreconsolidado está sometido a un incremento de carga, el asentamiento va a ocurrir solamente con la pendiente del índice de recompresión, puesto que a partir del índice del esfuerzo de preconsolidación, el suelo ya trabaja como un suelo normalmente consolidado y empieza a deformarse por el índice de compresión. Pero como el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos no supera ese valor, entonces solamente el asentamiento se produce con el índice de recompresión. Y básicamente es la misma ecuación que la anterior. Se tiene el espesor del estrato multiplicado por el índice de recompresión, con la diferencia de que aquí se utiliza el índice de recompresión, la línea verde, en el cual representa la deformación que ocurre en suelos sobreconsolidados, en suelos que previamente han estado sometidos a un esfuerzo máximo pasado, diferente al esfuerzo que actualmente siente. ¿Ya? Para hacer un suelo sobreconsolidado, la razón de sobreconsolidación debe ser mayor a 1.2. Mayor a 1, mayor a 1.2. Puede ser 2, 4, 5, 10, 20. ¿Ya? Mientras más elevado sea ese valor, mayor será la diferencia entre el esfuerzo efectivo inicial, o sea, el esfuerzo que siente ahora, y el máximo esfuerzo pasado que ha sentido en algún momento. Por lo tanto, el suelo ha estado comprimido en el pasado y al erosionarse o al relajarse, el suelo se ha expandido. Y una vez que el suelo se ha expandido, cuando se tiene un incremento de esfuerzos, el suelo tiende a retornar por esa misma pendiente. ¿Ya? Entonces, la característica principal de un suelo sobreconsolidado es trabajar con el índice de recompresión inicialmente. Entonces, al no superar el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, el valor del esfuerzo de preconsolidación, la deformación que ocurre, el asentamiento por consolidación que ocurre en este suelo, solamente se da con el índice de recompresión. Entonces aquí el espesor por el índice de recompresión divide entre 1 más el índice vacíos inicial, que es el representativo del estrato, más
multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial, que es el representativo del estrato, que es en el punto medio, más el incremento de esfuerzos del estrato, el incremento de esfuerzos promedio del estrato, y ese valor se lo toma como el incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos más el incremento de esfuerzos en la parte inferior dividido entre 6. Todo esto dividido entre el esfuerzo efectivo inicial, que también es el representativo del estrato, ¿no? Estos dos valores, este término y este término, son el mismo. Y esto representa gráficamente este trayecto, ¿no? Este trayecto de formación. El caso 2 es cuando el incremento de esfuerzos, digo, el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos superan el valor del esfuerzo de preconsolidación. Gráficamente, el suelo retorna con la pendiente del índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación y a partir de ahí se deforma con la pendiente del índice de compresión. Es así que aquí hay dos trayectos con dos pendientes diferentes de deformación. Y eso es representado por la ecuación de este caso. La ecuación es el espesor del estrato multiplicado por el índice de recompresión sobre 1 más el índice de vacíos multiplicado por el logaritmo del esfuerzo de preconsolidación dividido entre el esfuerzo efectivo inicial. ¿Ya? Aquí este término representa la deformación que ocurre desde el esfuerzo efectivo inicial hasta el esfuerzo de preconsolidación. Es un trayecto en el cual todo el trayecto ocurre con el índice de recompresión. A partir de este punto, el suelo se deforma con el índice de compresión. Y el índice de compresión es representado por esta parte de la ecuación, que es el espesor multiplicado por el índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos, multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, dividido entre el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Entonces, este término representa que estamos calculando este trayecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me queda una preguntita. Sí. El criterio que debemos tomar para elegir esta fórmula está en función al OCR, ¿no? Sí. Sí. El OCR define si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado.
¿Alguna otra pregunta? Sí, una preguntita más, Ingrid. Para poder elegir entonces entre estas dos últimas, en estos dos últimos casos que nos han mostrado en que, ¿cuál sería el criterio para escoger cuál de las dos? Es este. Si el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación, hay que utilizar el caso 2. Si el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación, hay que utilizar el caso 1. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esas tres ecuaciones se rigen por estas restricciones y básicamente para aplicar esta ecuación hay que tener conocimiento de las pendientes que tiene el suelo, las pendientes de recompresión y las pendientes de índice de compresión, y eso solamente se puede saber mediante dos formas. Uno es ejecutando el ensayo de consolidación, que es el caso más recomendable. ¿No? Uno realiza el ensayo de consolidación, uno tiene una muestra de suelo, del suelo a una cierta profundidad debajo del nivel freático, obtiene esa muestra, lo lleva al laboratorio y realiza el ensayo y hace la interpretación de los resultados y aplica el procedimiento Schmermann para obtener estas pendientes, ¿no? Ese es uno, es el caso más recomendable. Además de conocer el esfuerzo de preconsolidación, el índice vacíos inicial, el esfuerzo efectivo inicial de la muestra de suelo en el cual ha sido obtenido, ¿ya? Ese es un
Es un dato muy valioso porque es un valor medido en campo. Entonces, esta es una primera muy buena opción, ¿ya? De obtener en una profundidad, una muestra de suelo y poder hallar sus propiedades, ¿no? Índice de vacíos, esfuerzo efectivo inicial, esfuerzo de preconsolidación, las pendientes, ¿ya? Y saber que es un suelo arcilloso. Pero este es un dato puntual, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros planteamos un nivel de fundación a esta profundidad y nos topamos que el estrato de arcilla es un gran estrato profundo, ¿ya? De espesor, vamos a decir, de 12 metros, ¿ya? Por debajo del nivel de fundación, ¿ya? Entonces aquí, para aplicar la teoría odométrica, Coduto, Vudú del año 2000 dice: cuando se trabaja con espesores, con estratos de espesores considerables y con el afán de obtener una mejor aproximación, es recomendable dividir el estrato en varios subestratos no mayores a 2 metros, ¿ya? Entonces, cuando se tenga este caso, lo recomendable es subdividir, ¿ya? Subdividir en estratos no mayores a 2 metros. Entonces aquí 1, 2, 5, 6, 7. Digamos que este sea de 14 metros. Ya para subdividir en 7 subestratos. ¿Ya? Entonces aquí la arcilla vamos a hacer mejor. La fundación. Vamos a decir que aquí es el nivel de fundación. Aquí está 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y hasta aquí la arcilla. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está nuestra muestra de suelo, en el cual tenemos los datos de índice vacíos, esfuerzo efectivo inicial,
esfuerzo de preconsolidación, el índice de compresión, el índice de recompresión. Y la posición del nivel práctico. Entonces, aquí subdividimos para poder hacer una buena aproximación y utilizar el método de métrico. El método dométrico aquí dice subdividir en dos estratos. En estratos no más de 2 metros, entonces aquí sería 2 metros, 2 metros, 2 metros. Dos metros, ¿ya? Aquí sería 1, 2, 1. Siete subestratos, ¿no? De un estrato de la silla de 14 metros. Además, aquí hay que conocer si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, como hemos visto en la teoría, ¿ya? Producto de la exploración del subsuelo, uno puede tener los contenidos de humedad y puede variar la razón de sobreconsolidación en función del esfuerzo efectivo inicial. ¿Ya? Entonces, la razón de sobreconsolidación varía en función de la profundidad. ¿Ya? No es un valor constante. Entonces, usualmente esta gráfica del OCR es una gráfica curva que va variando con la profundidad, que usualmente, ¿ya?, pasa de un suelo sobreconsolidado a ser un suelo normalmente consolidado en la profundidad, pero esto, para fines matemáticos, puede ser representado por una gráfica lineal en el cual la razón de sobreconsolidación varía de un cierto valor, digamos 10, a un cierto valor, digamos 1. ¿Ya? Y a partir de aquí, a partir de cierto punto, mantener el valor constante de 1 porque ya el suelo es normalmente consolidado. ¿Ya? ¿Ya? Esta gráfica es la representación de una curva. ¿Ya? En vez de manejar una curva, se transforma en una recta. ¿Ya? Que representa la variación del OCR con respecto a la profundidad. ¿Listo? Entonces, entonces, para aplicar a cada uno de estos subestratos la teoría odométrica, ya vamos a decir que para el suelo normalmente construido se utilicen estas ecuaciones. Este es un suelo normalmente consolidado, este es un suelo normalmente consolidado.
Es un suelo normalmente consolidado porque la razón de sobreconsolidación es igual a 1. El esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo inicial tiene el valor de 1. Y en estos otros suelos, el suelo es sobreconsolidado y acá la ecuación que vamos a utilizar todavía no la sabemos porque el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos no sabemos si supera el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, aquí hay que todavía tomar algunos datos como, por ejemplo, calcular el incremento de esfuerzos de la carga neta sobre este suelo, ¿ya? Y tendremos que calcular para cada una de estas profundidades ¿ya? Para cada una de esas profundidades, porque para cada uno de estos subestratos, voy a hacer un zoom acá, ya digamos que este es el estrato, y por aquí está pasando la gráfica del incremento de esfuerzos. Se tiene calculado el incremento de esfuerzos en la parte superior del estrato, el incremento de esfuerzos en la parte media del estrato y el incremento de esfuerzos en la parte inferior del estrato. De tal manera que estos valores para este subestrato, vamos a decir para este subestrato en especial, podamos calcular el incremento de esfuerzos promedio, que es el incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media más el incremento de esfuerzos en la parte inferior dividido entre 6. Y eso para cada uno de los subestratos, de tal manera que tengamos aquí calculado el incremento de esfuerzos promedio, ¿ya? Para cada uno de estos subestratos. El esfuerzo efectivo inicial calculado en la parte media. Ya en la parte media de cada subestrato, el esfuerzo efectivo inicial. Junto con el incremento de esfuerzos promedio en cada uno de los subestratos, acá en esta parte, en los suelos que son sobreconsolidado, es el suelo normalmente consolidado, ya, se pueda valorar cuánto es el esfuerzo de, en qué caso estamos, en el caso 1 o en el caso 2. Para eso hay que compararlo con el esfuerzo de preconsolidación. Y el esfuerzo de preconsolidación puede ser obtenido, ya, puede ser obtenido a partir del conocimiento de la razón de sobreconsolidación, ¿no? Digamos, si para este suelo la razón de sobreconsolidación es 5 y el esfuerzo efectivo inicial es 100, el esfuerzo de preconsolidación es 500, ¿ya? Puesto que la razón de sobreconsolidación es el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo inicial. Por lo tanto, el conocimiento de la razón de sobreconsolidación con respecto a la profundidad
nos permite calcular el esfuerzo de preconsolidación a cualquier profundidad. En este caso hay que calcular en la profundidad representativa del estrato, es decir, en el punto medio. Entonces, si el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos promedio es mayor al esfuerzo de preconsolidación, estamos en el caso 2 del suelo sobreconsolidado. Ya, esa sería esta situación. Y se utilizaría esta ecuación. En este caso, pero si el esfuerzo, si el incremento de esfuerzos y el esfuerzo efectivo inicial, más el incremento de esfuerzos promedio supera al esfuerzo de preconsolidación, entonces estaría en el caso 1 del suelo sobreconsolidado. En este caso se tiene esta ecuación. ¿Ya? Y esto hay que realizar para cada uno de estos subestratos comparando el esfuerzo efectivo representativo más el incremento de esfuerzos promedio de cada estrato comparado con el esfuerzo de preconsolidación representativo de cada estrato. Y entonces, de todas estas ecuaciones, el espesor está determinado, o sea, uno determina con qué espesores va a calcular. El índice de compresión y el índice de recompresión asume que son valores, si bien ha sido calculados en este punto específico, asume que es constante en todo el espesor, ¿ya? Por lo tanto, las pendientes que se utilizan en todas las ecuaciones son calculadas. El esfuerzo efectivo inicial para cada uno de los subestratos son conocidos. El incremento de esfuerzos promedio para cada uno de los subestratos son calculados. Y el esfuerzo de preconsolidación son obtenidos de alguna manera. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ya casi todos los valores dentro de las ecuaciones de este ejercicio son conocidos. En este caso, en el estrato que estamos calculando, donde la muestra de suelo coincide exactamente en el centro del subestrato 5, tenemos el valor del índice vacíos. ¿Ya? Por lo tanto, este asentamiento puede ser calculado. Sin embargo, para los otros estratos, este valor de índice vacíos no es constante, ¿ya? Varía en función de la profundidad. Entonces, aquí
se tiene que hacer un procedimiento especial un procedimiento especial para poder valorar el índice vacíos en otras profundidades, ¿ya? Hay que trasladar el resultado que tenemos medido hacia otras profundidades para valorar el índice vacíos en cada uno de estos subestratos que sea representativo del estrato, ¿ya? Y para trasladar nos vamos a basar en la gráfica de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzo efectivo vertical para poder estimar cuánto es este índice vacíos. ¿Ya? Y para eso he preparado los siguientes casos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de trasladar o valorar? Es utilizar la gráfica de índice vacíos y logaritmo de esfuerzo efectivo inicial, en el cual uno tenga un dato, ¿ya? Índice vacíos, el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Como dato. ¿No ve? Este dato tiene. Sabe que a esta profundidad se tiene este índice vacíos y este esfuerzo efectivo inicial. Sabiendo que el suelo, en este caso, es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Entonces, lo primero que ocurre en un suelo normalmente consolidado es la pendiente del índice de compresión y a partir de ahí podamos ver cómo trasladar el esfuerzo efectivo, ¿ya? Entonces, un primer caso es que el suelo esté más profundo, ¿ya? En un estrato más profundo, y el suelo sea normalmente consolidado. El suelo al final va a terminar siendo un suelo normalmente consolidado. Entonces, vamos a decir acá que el esfuerzo al cual queremos calcular, el esfuerzo final es este, y sabemos que este suelo es un suelo normalmente consolidado. Entonces, el suelo se queda acá. O sea, el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo inicial es el mismo. Por lo tanto, esta gráfica nos ayuda a trasladar el dato que conocemos al dato que queremos hallar, ¿ya? Entonces, aquí se utilizan las pendientes. Esta es la pendiente del índice de compresión, ¿ya? Esta es la pendiente del índice de compresión. Y los datos que conocemos son este, y el dato que queremos hallar es este. Por lo tanto, aquí hacemos una relación trigonométrica en el cual decimos que esta es la variación de índices de vacíos 1, ¿ya? Que hay entre el índice de vacíos y el índice de vacíos final, ¿ya? El índice de vacíos del dato. Entonces acá aplicamos la ecuación de la pendiente del índice de compresión, que es la variación de índices de vacíos entre el logaritmo del esfuerzo efectivo mayor, que sería del esfuerzo efectivo final, menos el logaritmo del esfuerzo efectivo menor, que en este caso es el esfuerzo efectivo inicial, ¿no? Entonces,
la creación de esta gráfica nos permite definir esta ecuación. Y de aquí despejamos ya la variación de índices de vacíos como la pendiente de índice de compresión multiplicado por el logaritmo del esfuerzo final menos el esfuerzo menos el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial. ¿Ya? Este resultado nos permite a nosotros decir que el índice de vacíos que nosotros queremos es el índice de vacíos del dato que tenemos menos la variación del índice de vacíos. ¿Ya? Es en el caso en el cual el dato inicial es un suelo normalmente consolidado. Este dato nos permite decir que lo primero que ocurre es el índice de compresión y el dato final que conocemos es que el suelo también es un suelo normalmente consolidado. Por lo tanto, el esfuerzo que siente en este momento es el máximo esfuerzo que ha sentido en toda su historia geológica, ¿ya? Por lo tanto, el suelo está en esta condición. ¿Se entiende este procedimiento? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende este procedimiento? El esfuerzo efectivo final en que se lo obtiene a través de la curva que hemos obtenido, ¿no? Los valores con... No. Aquí, cuando me refiero al esfuerzo final, ya, van a ver, me refiero a que nosotros queremos calcular cuánto es el índice de vacíos en esta condición, ¿ya? Entonces, aquí le voy a poner esfuerzo efectivo inicial a los 6 metros, ¿ya? El dato que tenemos es el esfuerzo efectivo inicial a los 5 metros y el índice de vacíos a los 5 metros, ¿ya? Lo que queremos hallar es el índice de vacíos a los 6 metros. Entonces, aquí voy a hacer una corrección, que esto es a los 5 metros, que es el dato que tenemos, ¿no? Que estoy planteando. Y lo que queremos hallar es el esfuerzo efectivo inicial a los 6 metros. Y lo que queremos hallar es el índice de vacíos inicial a los 6 metros, a esta profundidad. A esta profundidad queremos hallar. Y para eso tenemos que relacionarlo con el esfuerzo efectivo inicial a los 6 metros. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
¿Alguien levantó la mano? Estábamos acá, ¿ya? Entonces, el suelo parte de ser un suelo normalmente consolidado, entonces eso implica que se utilice la línea roja, ¿ya? El índice de compresión. Y el índice de compresión. El índice de compresión. Sí, el índice de compresión. Y como el dato final tiene que ser llegado a ser un suelo sobreconsolidado, pues el índice de compresión llega hasta el esfuerzo de preconsolidación de esa profundidad, ¿ya? De esa profundidad. Y a partir de ahí, retorna con el esfuerzo, con la pendiente del índice de recompresión hasta el esfuerzo de esta profundidad. ¿Listo? Entonces, se define dos trayectos, ¿ya? La gráfica de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos define dos trayectos. Un trayecto que va desde el esfuerzo del dato hasta el esfuerzo de preconsolidación, y del esfuerzo de preconsolidación de la profundidad retorna al esfuerzo efectivo, ¿no? Con la pendiente del índice de recompresión. De tal manera que acá el índice vacíos calculado es la resta del índice vacíos 1 y la suma de la variación del índice de vacíos 2. ¿Ya? Esta ecuación sale de poder interpretar estas pendientes, ¿no? Se parte del dato, se resta la variación de índice vacíos 1 y se suma la variación de índice vacíos 2. ¿Se entiende este procedimiento? ¿Hay alguna pregunta? Ya, continuamos. Entonces, vamos a ver caso 1, caso 2. ¿Ya? Caso 3, caso 4 y caso 5. Ya. El caso 3 es cuando el suelo parte de un suelo normalmente consolidado a un suelo normalmente consolidado. ¿Cuál es la diferencia con el caso 1?
es que el dato final está por encima del dato inicial. Es decir, que el esfuerzo efectivo inicial es menor. Vamos a decir que este esfuerzo es 5 metros, ahí está subiendo a los 3, 4 metros. Entonces el esfuerzo es menor. ¿Ya? Entonces, en esta condición, el suelo parte de un suelo normalmente consolidado y llega a un suelo normalmente consolidado, solamente que llega a un esfuerzo menor. Por lo tanto, la gráfica que representa este trayecto es que el esfuerzo final esté al lado izquierdo, que el esfuerzo sea menor. Y por lo tanto, al partir de un suelo normalmente consolidado, lo que ocurre es la pendiente del índice de compresión. Entonces, esta pendiente va hacia arriba y llega hasta el esfuerzo del dato, ¿ya? Del dato que queremos hallar. Y aquí ocurre una variación de índice vacíos producto del índice de compresión, que va desde el logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo del esfuerzo menor. Y de aquí se despeja la variación de índice vacíos. Y el resultado final es el dato más la variación del índice vacíos. La variación del índice vacíos. ¿Listo? Caso 4. El caso 4 se divide en el caso 4 y el caso 5. ¿Ya? El caso 4 se divide en el caso 4 y en el caso 5. El caso 4 y el caso 5 son cuando el dato del cual partimos es un suelo normalmente consolidado y al dato que vamos a llegar es un suelo que está por encima del dato, es decir, a un esfuerzo menor, pero el suelo es sobreconsolidado. ¿Ya? En la parte superior, el suelo es sobreconsolidado. ¿Ya? Sin embargo, aquí se divide en dos casos. El suelo sale normalmente consolidado y llega a sobreconsolidado, pero el esfuerzo de preconsolidación del suelo sobreconsolidado es menor al esfuerzo efectivo inicial del dato. O el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad a la cual queremos hallar es mayor al esfuerzo efectivo inicial del dato. ¿Ya? Esto ocurre, si ocurriese que el esfuerzo de preconsolidación es menor al esfuerzo inicial, entonces, como se parte de un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre es la pendiente del índice de compresión. Y la pendiente del índice de compresión se va a la izquierda porque el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad que queremos calcular es menor al esfuerzo efectivo inicial del dato. Entonces va haciendo este trayecto. Y una vez que se llega al esfuerzo de preconsolidación,
A partir de ahí ocurre la pendiente del índice de recompresión hasta el dato que queremos calcular. En esta situación tenemos dos trayectos, ¿ya? Un trayecto de una delta variación 1, una delta variación 2 de índices de vacíos. Se diferencian porque van de un esfuerzo a otro esfuerzo y además ocurren con índices de compresión e índices de recompresión, ¿ya? Y producto de este análisis, el resultado es que el índice de vacíos que queremos calcular es el índice de vacíos dato más la variación del índice de vacíos 1 más la variación del índice de vacíos 2. Y esto sale, estas sumas, estas rectas, salen de la observación de cómo van formándose estas pendientes, ¿no? El caso número 5 es suelo normalmente consolidado hacia suelo sobreconsolidado en la parte superior y que el esfuerzo de preconsolidación sea mayor al esfuerzo efectivo inicial del dato. Esta condición obliga a que a partir del dato se tenga la pendiente del índice de compresión hacia el lado derecho hasta alcanzar el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad que estamos calculando y a partir de ahí ocurre el índice de recompresión para que sea un suelo sobreconsolidado hasta el esfuerzo efectivo inicial de la profundidad que queremos calcular. Este trayecto tiene este trazo tiene dos trayectos, uno con el índice de compresión y el segundo con el índice de recompresión. Valores que se calculan como valores positivos. Y para calcular el índice vacíos del dato, partimos del índice vacíos, se resta la variación de índice vacíos productos por el índice de compresión que va desde el esfuerzo efectivo inicial del dato al esfuerzo de preconsolidación y se suma la variación de índices vacíos producto del trazo de índice de recompresión. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Todos estos casos se basan en la teoría del comportamiento de suelos arcillosos saturados ante cargas y descargas. Un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre es el índice de compresión. Un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es el índice de recompresión. ¿Ya? Entonces, al ser este suelo de sobreconsolidado, pues tiene que partir con el índice de recompresión. ¿Ya? Vamos a ver más casos, más situaciones. En realidad vamos a ver todas las situaciones posibles que pueden haber. Ahora vamos a ver los casos en los cuales el dato que tenemos es un suelo sobreconsolidado. Ya es un suelo sobreconsolidado. Y vamos a ver los trayectos que se producen cuando la profundidad a la cual se quiere calcular está por debajo del dato inicial. El suelo es sobreconsolidado
y el cálculo se produce abajo. El suelo es sobreconsolidado y llega a un suelo normalmente consolidado. ¿Ya? Al ser un suelo sobreconsolidado el dato, lo primero que ocurre es el trayecto con el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación. Y a partir de ahí, el suelo se comporta como un suelo normalmente consolidado y ocurre la pendiente del índice de compresión. ¿Ya? Entonces, al ser un suelo sobreconsolidado, para poder trasladar los datos a cualquier otra profundidad, lo primero que ocurre es el trayecto del esfuerzo efectivo inicial del dato hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato. Entonces, este es un tramo obligatorio para poder trasladar resultados a otras profundidades. A partir de aquí, varía, ¿ya? En este caso, al ser un suelo por debajo del del estrato, ¿ya? Aquí vamos a aclarar el caso 6, que es cuando el suelo es sobreconsolidado, un suelo normalmente consolidado, pero el esfuerzo final es mayor al esfuerzo de preconsolidación. Sí, esta sería la situación. Es decir, que del esfuerzo de preconsolidación, el esfuerzo del dato es mayor. ¿Ya? Por lo tanto, va hacia el lado derecho. Porque es mayor al esfuerzo de preconsolidación. Entonces, aquí hay dos trayectos. Y por la gráfica se observa que el índice de vacíos que queremos calcular es el índice de vacíos menos la variación de delta 1 menos la variación de delta 2, siendo delta 1 la pendiente que ocurre por el índice de recompresión entre el esfuerzo efectivo inicial y el esfuerzo de preconsolidación del dato, y la variación de índice de vacíos 2 es producto del índice de compresión que se representa por la variación de estos trayectos. ¿Se entiende? Vamos a ver el caso 7, en el cual vamos a ponernos.
El caso 7, donde el esfuerzo efectivo inicial dato es un suelo sobreconsolidado y el esfuerzo efectivo la condición final del suelo al cual queremos calcular es también sobreconsolidado. Pero en este caso es cuando el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial, ¿ya? En este caso vamos a ver que el esfuerzo de preconsolidación del dato final que queremos es mayor al esfuerzo de preconsolidación del dato inicial del cual partimos, ¿ya? Del dato inicial cual partimos, lo primero que ocurre es la pendiente del índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato, y a partir de aquí se elige si es que el esfuerzo de preconsolidación del dato final es menor o mayor. Cuando es mayor, ocurre una pendiente hacia el lado derecho con el índice de compresión hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato final, y a partir de ahí retornar con la pendiente de índice de recompresión hasta el esfuerzo efectivo de la profundidad dada, ¿no? En este caso, existen 3 trayectos. El primer trayecto relacionado con el índice de recompresión del dato. El segundo trayecto relacionado con el índice de compresión, que va del esfuerzo de preconsolidación del dato al esfuerzo de preconsolidación de la profundidad que queremos calcular. Y el tercer trayecto es con el índice de recompresión, que va del esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar al esfuerzo de efectivo inicial del dato, ¿no? Entonces aquí estas variaciones, por la gráfica se observa que el índice vacíos es el final que queremos a la profundidad que queremos calcular, es el índice vacíos del dato menos la variación de índice vacíos 1 menos la variación del índice vacíos 2 y más la variación del índice vacíos 3. El caso 8 es cuando se parte de un suelo sobreconsolidado a otro suelo sobreconsolidado y lo primero que ocurre es el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato. A partir de ahí se tiene la pendiente del índice de compresión hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar, pero al ser este menor, la pendiente del índice de compresión es hacia arriba, y a partir de ahí ocurre el trayecto del índice de recompresión para simular que el suelo es sobreconsolidado. Producto de esta gráfica, se observa que el índice de vacíos del dato final es partir del índice de vacíos que tenemos de dato, restar la variación del índice de vacíos producto de este trayecto, sumar la variación de índice de vacíos 2 y sumar la variación de índice de vacíos 3, porque la gráfica muestra eso.
Finalmente, los últimos casos es cuando el suelo es sobreconsolidado y llega a ser un suelo normalmente consolidado, pero, a diferencia del anterior caso, el esfuerzo final es menor al esfuerzo de preconsolidación. Al ser un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es el índice de recompresión. El índice de recompresión es aplicado hasta el esfuerzo de preconsolidación y a partir del esfuerzo de preconsolidación se va a un esfuerzo final menor. Por lo tanto, el índice de compresión es hacia arriba hasta el esfuerzo menor que del esfuerzo de preconsolidación. En este caso, por la gráfica, se observa que el índice de vacíos es este caso y se calcula de esta manera. El caso número 9 es cuando el suelo es sobreconsolidado y llega a un suelo sobreconsolidado. Sin embargo, el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial, ¿ya? En ese caso, en el caso número 10, vamos a... Vemos el primer trayecto que es del suelo del dato, del suelo sobreconsolidado hacia el esfuerzo de preconsolidación del dato. Luego ocurre el trayecto del índice de compresión hacia el lado derecho porque el esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar es mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial, del dato inicial, y por eso va hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato al cual queremos hallar, y a partir de ahí ocurre el índice de recompresión hasta el esfuerzo que tenemos. Producto de esto es que se tiene también esta este caso, que es el mismo que el caso 7. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que el esfuerzo es menor al esfuerzo del dato, pero eso no varía en sus casos, o sea, en las fórmulas, ¿no? Bueno, está bien. Luego el último caso es cuando el esfuerzo de preconsolidación es menor al esfuerzo de preconsolidación del dato inicial. Entonces, se parte del dato de suelo sobreconsolidado, entonces ocurre una pendiente, una variación dependiente de esfuerzos verticales, a partir del índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato, y a partir de ahí se retorna con la pendiente del índice de compresión del esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar, en este caso hacia el lado izquierdo. Y a partir de ahí ocurre una pendiente del índice de recompresión hasta el esfuerzo del dato final. Acá, producto de la gráfica, se observa que
índice de vacíos que queremos hallar es el índice de vacíos inicial menos la variación del índice de vacíos 1, más la variación del índice de vacíos 2 y más la variación del índice de vacíos 3. Con la diferencia de que los trayectos de esfuerzos finales, esfuerzos mayores menos esfuerzos menores, son diferentes. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Todos estos casos son utilizados para calcular el índice de vacíos en cada uno de los subestratos. Ya, el índice de vacíos de cada uno de los subestratos. Dependiendo del dato inicial y del dato final. ¿Ya? Una vez que se calcula esos resultados, se puede calcular el asentamiento odométrico, o sea, el cálculo del asentamiento, producto de la teoría de asentamiento producido en el aparato odométrico, y puede estimar el asentamiento en ese estrato. El texto menciona que hay un paso adicional, ¿ya? Hay un paso adicional para transformar ese asentamiento teórico, producto del asentamiento odométrico, hacia un asentamiento práctico, ¿ya? Que es el asentamiento, estas ecuaciones, ¿ya? Están en la página 187. Dice que para arcillas rígidas sobreconsolidadas, ya, aquí hay que tomar en cuenta que el asentamiento total es igual al asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación, ¿ya? Y menciona que para arcillas rígidas, el asentamiento inmediato, para arcillas rígidas sobreconsolidadas, el asentamiento inmediato es igual a 0,5 o a 0,6 del asentamiento odométrico, ¿ya? Y tomando en cuenta que el asentamiento total es el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación, esto implica que el asentamiento por consolidación sea considerado entre 0,4 a 0,5 del asentamiento odométrico. Y esto es posible afirmarlo porque para arcillas rígidas, sobreconsolidados, el asentamiento total es igual al asentamiento odométrico. Entonces, con estas tres ecuaciones, se puede estimar el asentamiento por consolidación a partir del cálculo del asentamiento odométrico para arcillas rígidas sobreconsolidadas. Para arcillas blandas normalmente consolidadas, el asentamiento inmediato es 0,1 del asentamiento odométrico. ¿Ya? Y el asentamiento total para
arcillas normalmente consolidadas es tomado en cuenta como 1.1 del asentamiento odométrico. Como menciona acá. Entonces, esto implica que para suelos normalmente consolidados, el asentamiento por consolidación primaria es el asentamiento odométrico. ¿Ya? Entonces, al cálculo del asentamiento odométrico hay que tomar en cuenta estas condiciones. ¿Ya? Si queremos calcular el asentamiento total en arcillas sobreconsolidadas es el asentamiento odométrico. Si es para normalmente consolidadas es 1.1 del asentamiento odométrico. Pero si solamente queremos calcular el asentamiento producido por la consolidación primaria, el asentamiento que se va a producir entre los primeros días hasta los 5 años, que va a tomar muchísimo tiempo. Para suelos sobreconsolidados es entre 0.4 a 0.5 del asentamiento odométrico, y para suelos normalmente consolidados es el asentamiento odométrico calculado. Si queremos calcular el asentamiento inmediato, el cual va a ocurrir entre 0 a 7 días, para arcillas normalmente consolidadas sería 0.1 del asentamiento odométrico, o para suelos, arcillas rígidas sobreconsolidadas sería entre 0.5 a 0.6 de asentamiento odométrico. ¿Alguna pregunta? Ya. El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Dichos valores para los estratos arenosos serán determinados a partir de la tabla 2.11. ¿Ya? Entonces, para el método odométrico, pero para este estrato de arena, ¿ya?, considerarlo como una arcilla a partir del índice de compresión entre 1 más el índice de vacíos inicial a partir de la tabla aquí está la tabla 2.11. ¿Qué dice la tabla 2.11? Se dan los valores del índice de compresión y el índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos inicial, dependiendo del tipo de suelo en función de la densidad relativa. Para una arena media a gruesa, con una densidad relativa tantos, este valor es el índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos inicial. Y ese valor va a ser utilizado para calcular el asentamiento odométrico en ese estrato de arena. ¿Ya? En ese estrato de arena. Entonces se lo considera como arcilla. Vale, vamos a copiar este.
Y este valor se obtiene de la tabla. El espesor es el espesor de la arena y estos valores se calculan como si fuera una arcilla, se toma como si fuera una arcilla y se utiliza la tabla para relacionar la arena como si fuera arcilla. Y se lo toma como un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Y se obtiene el asentamiento, de tal manera que el asentamiento total es calculado en todo este suelo, tomando en cuenta la arena como arcilla, porque predominantemente el suelo es suelo fino. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, si la mayor parte de los estratos corresponden a suelos arenosos, es probablemente mejor utilizar el método Schmermann. En este caso, se utiliza el módulo equivalente para los estratos de arena, que será de manera explícita que en el apartado 2.23, ¿no? Que es de dónde salen los módulos de elasticidad, que eso ya lo vimos. Mientras que el valor del módulo de elasticidad para los estratos de arcilla debe ser calculado por esta ecuación, que es un módulo de elasticidad equivalente para estratos de arcilla para ser considerados como estratos de arena, ¿ya? En este caso, ya vamos a dibujar un estrato, una estratigrafía predominantemente arenoso, ya tiene más arena que arcilla, ya. Y dice, en esta situación, para el cálculo del asentamiento inmediato, utilizar Schmermann. ¿Ya? Utilizar Schmermann. Utilizar el método Schmermann. Y al utilizar el método Schmermann en los estratos de arcilla, calcular el asentamiento inmediato por Schmermann, tomando en cuenta el módulo de elasticidad equivalente, que es 2.3 el esfuerzo efectivo vertical, que es el representativo del estrato, entre el índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos inicial, que esos son los datos de la arcilla. Pero dice que esta ecuación es para suelos normalmente consolidados, pero es la misma para suelos sobreconsolidados, con la única diferencia de que el valor del índice de compresión debe ser sustituido por el índice de recompresión. Entonces, para suelos normalmente consolidados, la ecuación es esta, y para suelos sobreconsolidados, la ecuación es con el índice de recompresión, ya con el CR. Entonces, aquí se aplica Schmermann y se toma en cuenta este estrato con el módulo de elasticidad equivalente. Y se aplica Schmermann para el cálculo del asentamiento inmediato. Esto es para el asentamiento inmediato. Para el cálculo del asentamiento por consolidación hay que calcular a partir del método odométrico para el asentamiento por consolidación y de esta manera calcular el asentamiento total. ¿Ya? El asentamiento total es la suma del asentamiento inmediato más
el asentamiento por consolidación primaria. Ya, puesto que este asentamiento toma en cuenta solamente el asentamiento inmediato. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Lo que sigue, ya que es tiempo de consolidación. ¿Ya? Tiempo de consolidación que va hasta la interpretación de dónde va los valores de asentamiento. ¿Ya? Con esto vamos a acabar el día de mañana el capítulo número 2. Gracias, los espero mañana. Gracias.